Dios. Así que vamos a recibir al siervo del Señor. Pueden descender, mis hermanos de alabanza, y vamos a estar recibiendo la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Bienvenido, apóstol Freddy. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Qué agradable bendición estar acá con ustedes. Es un privilegio que primeramente me lo permite el Señor, mi apóstol, el apóstol Sergio, su apóstol, el apóstol Samuel, y el privilegio de poder compartir un momento la reflexión de la palabra del Señor. ¿Por qué no hacemos una oración mientras hacen el enlace? Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, las bondades, las misericordias, tus propósitos, las oportunidades que tú pones al alcance y que podemos cada día, Señor, recibir no solamente la bendición material, sino también la provisión espiritual para nuestras vidas. Que estas congregaciones representadas sean bendecidas, sean, Señor, dadoras de la honra y de la gloria solamente a ti. Y que podamos hoy disfrutar, Señor, de lo que tú nos has preparado. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hemos estado, ahí está la presentación, pero también está aquí, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Hemos estado escuchando a nuestro apóstol enseñando sobre el reino, la cultura del reino, las escuelas del reino, y creo que una de las tremendas formas de poder expandir la visión de la forma en que tenemos que ver el trabajo que el Señor está planteando en estos últimos tiempos, porque son últimos tiempos. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo está abriendo esa enseñanza apostólica a través de nuestro Padre Espiritual, y tenemos nosotros esa referencia de que las escuelas que estuvieron en el tiempo de Jesús también las estarán en el tiempo final. Son ideologías, son procedimientos, son pensamientos humanos que tratan de dirigir de alguna forma el pensamiento del hombre. Pero hay algo muy importante que Jesús de una manera contundente dice: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Porque había muchas formas de poder ver la verdad según ellos, según los contemporáneos. Pero Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Ahí están, ¿verdad? Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y Él dijo: van a conocer la verdad los va a hacer libres. Pero esa verdad deja de ser un concepto o una reflexión humana y se personifica en una entidad llamada Jesucristo. Y Él mismo lo agrega a través del apóstol Juan, cuando nos dice que esa libertad que el Hijo va a dar nos va a hacer verdaderamente libres. Entonces no está hablando de un concepto pasajero, sino está hablando de la entidad que trae una verdadera liberación. Pero una de las primeras liberaciones que se da en el hombre es en su forma de pensar. Mientras no hay un cambio de pensamiento, no hay un cambio de actitud. Y si no hay un pensamiento cambiado y un cambio de actitud, no hay novedad de vida, no hay vida nueva. Y esto vemos hace unos momentos nuestro apóstol platicaba de esas escuelas, la escuela de Jesús, que nos trae a nosotros una escuela del discípulo, acerca la escuela del discípulo, donde tenemos que aprender a ser ovejas, siervos, hijos, y después la escuela del siervo, donde aprendemos a ser sembrador, aprendemos a ser atletas, aprendemos a ser soldados.
Todo eso trae una serie de formaciones y definitivamente estructura interna que nos va a dar la capacidad de poder llegar a ser lo que queremos ser y lo que Él quiere que nosotros seamos. Hay algunas cosas que de repente se vuelven, desde la perspectiva de las escuelas, teoricismos, una forma teórica nada más de entender o comprender las cosas, pero no hay una práctica. Por ejemplo, quisiera plantearle algunos pensamientos. Cuando un conocimiento llega y no se va a la práctica, es vano. Y una de las intenciones de Jesús era que la palabra se hiciera vida, pero que se hiciera vida para que la lleváramos a la práctica. Pero el problema contemporáneo de la iglesia es que se ha vuelto en alguna medida resistente a la práctica. Fíjense que yo estudié, y le voy a poner un ejemplo así, pero no se vale hablar de uno a veces, ¿verdad? Pero permítame un momentito. Estudié en una iglesia una escuela, donde la filosofía era, el por qué y para qué la enseñanza era aprender haciendo. Si usted le daban la clase de cirugía hoy, mañana tenía cirugía. Si a usted le enseñaban hoy a hacer podas de árboles frutales, mañana tenía podas de árboles frutales. Si usted le enseñaban, lo que le enseñaban tenía laboratorio el siguiente día. Echando a perder se aprende, dicen algunos, pero ahí no lo dejaban echar a perder a uno, ¿verdad? Entonces tenía que aprender haciendo. Y esto la iglesia lo tiene que tomar, porque fíjense que eso crea el nivel, el desarrollo, el despertar de las capacidades para poder avanzar hacia lo que tenemos que hacer. Déjeme explicar. La iglesia tiene que llevar a la práctica la palabra. Le hago una pregunta sobre los 5 mentirosos de la Biblia, pero 2 por lo menos, pues, ¿verdad? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y tiene algún su enemigo por ahí que no le hable a usted? Tan lindos. Dice la palabra que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, ¿cómo puede garantizar que ama a Dios que no ve si no ama al que ve? El que odia a su hermano, ¿qué dice que es? Un homicida. Pero ¿habrán algunos que odian a su hermano? Entonces, eso genera un desorden en la percepción del evangelio en nuestros corazones. El problema es que el desorden, según Génesis capítulo 1 y verso 2, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y tinieblas la cubrían. Entonces, cuando no hay una práctica genuina de lo que aprendimos, no hay llenuras. Y nosotros queremos llenura del Espíritu Santo, llenura de la presencia de Dios, llenura de la luz, llenura de la palabra. Queremos las llenuras, pero el desorden no deja que llegue la implementación de lo que se tiene que hacer. Bueno, no me mandaron a regañar, ¿verdad? Yo vengo a platicar con usted, ¿verdad? Entonces, mire, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los países europeos más grande empezó a enfrentar una crisis juvenil en medio de la sociedad.
porque muchos de las madres con sus hijitos habían perdido al esposo en la guerra. Entonces tenían mucho conflicto de desorientación juvenil. Y los jóvenes, la única forma de poderlos llevar a comprender y a hacer las cosas es aprendiendo y haciendo. Ellos fueron los que corrieron el primer pensamiento de decir el por qué y para qué de la práctica. Entonces ellos hacían, como tenían la capacidad militar, militarizaron la educación y agarraron a los jóvenes y los evaluaban para ver qué habilidades y qué destrezas tenían, y sobre eso los metían. Y fue la cuna del más alto número de científicos que esa nación logró desarrollar. Sacó la solución de un problema en la sociedad, y los que se opusieron a ese pensamiento perdieron a sus hijos y quedaron en niveles inferiores a la calidad que fueron formados en la escuela de aprender haciendo. Hoy es un tiempo que la iglesia debe aprender haciendo. Debe ser una escuela de aprender a hacer. No a tener una teoría solamente. Por ejemplo, oíamos a nuestro apóstol hablar sobre la escuela de los estoicos, las escuelas de los epicúreos, la escuela de Tirano, que Tirano quería conocer lo que Pablo reflexionaba y meditaba. Y lo que no le atinaba a Tirano era que la revelación que Pablo tenía era por el Espíritu Santo, no era reflexión de filosofía griega, no era enseñanza de retórica. O sea, la retórica es aquella enseñanza que nos permite recibir para poder hablar, escribir o contestar adecuadamente. Es la retórica, es la casaca, pues, ¿verdad? Pero la iglesia tiene escuelas y nosotros participamos de una escuela profética. Les decía que la escuela del discípulo nos lleva a entender cómo desarrollamos la estructura interna de ser ovejas, siervos, hijos. Cómo desarrollamos la estructura interna de siervos, de ser soldados, de ser sembradores, de ser atletas. Tenemos que aprender a ser para que podamos hacer. A ver, ¿usted de qué jugaba cuando era niño? ¿Qué quería hacer cuando era niño? ¿Jugaba de bombero? ¿Jugaba de policía? ¿Jugaba de ladrón? ¿No había que había un juego que llamaban ladrones, policías y ladrones, ¿no? Quizá a nadie mucho le gustaba eso, pero jugaba. Pero no era. Jugaba de ingeniero, pero no era. Jugaba de médico, pero no era. Hasta que fue y dijo, bueno, me voy a la escuela. Pues ya le llegó el tiempo en que tenía que ir a la escuela y ser formado en lo que le gustaba y en lo que quería. Y vio que no era fácil. Entonces ahora yo quisiera llevarlos a una escuela que hemos estado participando, la escuela profética, que en el sentido cabal del movimiento profético es llevar a la iglesia a que enfoque su mirada a las promesas del Señor. Es llevar a la iglesia a que experimente lo sobrenatural. Es llevar a la iglesia a una experiencia espiritual. Es llevar a la iglesia a que tenga la capacidad de procesos extáticos donde pueda contemplar el ambiente espiritual saliéndose de la desconexión de su propia naturaleza humana. Hoy la iglesia ha perdido de vista. Yo recuerdo a gente hace unos 30 años cuando íbamos y orábamos y el Señor revelaba. El Señor decía, incluso comentábamos con su apóstol, que de las personas que Dios oraba, que Dios le revelaba, va a venir fulano, va a venir mengano, va a venir una persona y vamos a orar por esto, vamos a orar por causas fijas. Hoy eso se ha perdido.
Eso se ha perdido, cuando debió haberse cultivado y llevado más allá. Son pocos los especialistas en romper el esquema natural y pasar a la dimensión espiritual para oír el plan divino del Señor. Necesitamos aprender el plan divino del Señor. Y quisiera mostrarle, no tengo acceso, pero bueno, le quería mostrar que el asunto del hombre natural, como se le conoce, el hombre natural es cuerpo y alma. Es cuerpo y alma. Porque la naturaleza que nos heredó el primer hombre es esa. Y ese hombre natural no tiene la capacidad de poder ver los asuntos espirituales. Eso lo plantea el apóstol Pablo a los de Corinto. No puede pasar la barrera porque Dios es espíritu. Sus planes son espirituales. Y necesita ese hombre natural su encuentro con Cristo para que resucite su espíritu mediante el perdón de sus pecados y tenga la oportunidad de reconectarse al ambiente tripartito y a la dimensión espiritual en la cual está siendo llamado. Sin espíritu no entiende quién es Dios. Puede ser el hombre más inteligente con sus grados, posgrados y todo lo que haya hecho, pero si no tiene el Espíritu de Dios, no es más que un hombre natural. Necesita el Espíritu. Dile al que está ahí a la par: necesitas que tu espíritu resucite. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas el beneficio de Cristo Jesús. Ese hombre logra conectar, cuando viene a Cristo, logra resucitar su espíritu mediante el perdón de los pecados, como lo establece Efesios capítulo 2, y se reconecta y viene a ser un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Viene a ser capaz de entender las cosas espirituales, pero hay que ir a la escuela. Había escuela de profetas. Les enseñaban a ser sensibles a la forma en que Dios revela. Le enseñaban a tener la oportunidad de ver cómo en el lenguaje de los sueños Dios habla. Es cierto que hay algunos que no, pues, ¿verdad? Pero se pueden discernir. Mire, había una persona que me decía: ay, apóstol, yo quiero contarle un sueño. Dime. Sueño repetidamente. Una casa pequeña, abandonada y alborotada. Eres tú misma, mija, le dije. ¿Qué? Sí, eres tú mismo. El desorden que hay en tu vida te está mostrando, ahora que tienes el Espíritu Santo, ahora que tu espíritu fue resucitado, te está mostrando tu condición espiritual y la necesidad que hay que convencer a tu alma de cambio de pensamiento y cambio de actitud para que tu vida tenga novedad de vida, vida nueva, vida llena del Espíritu Santo, vida llena de luz, vida llena de sabiduría, vida llena de inteligencia de Dios. Y esto es muy interesante porque cuando vamos allá a la primera carta del apóstol Pablo, cuando dice en capítulo 2, en el verso 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen que lo que Dios nos dio es maravilloso? Inalcanzable por nosotros mismos. Cuando vamos a esa explicación del hombre natural, tiene que ir a la escuela. ¿Cómo cuesta que los recién nacidos vayan de corderitos a recibir? Mire, cuando uno va a la investigación del término escuela, dice que es ocio.
Como la economía del tiempo en que fueron fundadas las escuelas era distinta a la que nosotros tenemos hoy. Entonces solo algunos pudientes y que no tenían más que hacer podían ir a ser formados. Entonces eran llamados los ociosos. Pero ahora en nuestra economía ya no es ser ocioso, es tener el anhelo de ser formado en el plan divino que Dios ha detectado y ha decretado sobre nosotros. Entonces esas vidas, tiene que entender el hombre que tiene 3 vidas, no tiene 7, ¿verdad? Tiene 3, ¿verdad? Entonces tiene 3 y que la vida biológica, él debe cuidar su vida del cuerpo. Y funciona orgánicamente, tiene su sistema nervioso central, tiene sus aparato respiratorio, aparato circulatorio, el digestivo, funciona orgánicamente. Y debe saberlo para poderse cuidar en su vida biológica, en su vida psique, en su vida del alma, lo constituye su intelecto, su voluntad, sus emociones, y que eso también tiene que ver, que es lo que más lo ata al sentido natural de la vida. Y que si tiene daños emocionales, puede ser muy inteligente, pero siempre va a estar marcando el paso a causa de sus emociones no tratadas. El alma es muy engañosa. Es una de las entidades en la naturaleza humana que no le permite al hombre desarrollarse adecuadamente en el conocimiento del Evangelio si no es visitado por el Espíritu Santo o visitado su espíritu para que pueda recibir la revelación del cambio y la transformación. El alma forma realidades falsas. El alma le hace vivir realidades falsas. El alma lo lleva a justificar realidades que no van conforme a la escuela que le debe enseñar la palabra. Mire, por eso las realidades, el alma hace real adentro lo que no existe, y eso engaña. El que conoce la realidad del plan de Dios, el plan divino sobre tu vida, es el Espíritu Santo, y le va a enseñar a tu espíritu, y tu alma tiene que entender. No hay novedad de vida si no has despertado a la vida Zoé, a la vida de tu espíritu. No hay novedad de vida si tu espíritu está agobiado por el alma. Si el alma gobierna, tiene muchas afecciones emocionales. Aunque seas muy inteligente, vas a estar buscando siempre estrategias y justificaciones humanas, y lo que necesitas es conocer el plan divino del Señor. Imagínense, la novedad de vida nos lleva a aquel versículo cuando dice la palabra que el diablo solo vino a hurtar, destruir, matar, pero que Él, Jesús, vino a darnos vida y vida en abundancia. Es una vida Zoé, una vida de tu espíritu, porque no hay novedad de vida si tu espíritu no ha vivificado. ¿Cuántos quieren novedad de vida? ¿Cuántos quieren vida nueva? Capture al alma. Capture al alma. Por eso una de las funciones de espíritu, que es la comunión, no se la dan al alma, porque al alma se va con lo que le gusta y con lo que le agrada. Pero el espíritu va según el plan de Dios. Le pongo un ejemplo. Pedro, después de recibir la gran revelación, se acercó a Jesús y le dijo: no te vayas a Jerusalén, por favor, nosotros te amamos. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Tú estás en los planes de los hombres. El comentarista dice: estás emocionalmente equivocado y respondes a la manera en que los hombres hacen las cosas. Y yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre. Lo almático
te puede quitar la capacidad de disfrutar la dimensión de lo espiritual. Lo almático te marca la frontera en la que no te deja pasar a ver las cosas sobrenaturales porque quieres buscar una explicación racional. Y hay cosas en las cosas del Señor que no vas a poder explicar jamás. Las vas a ver, pero no las vas a poder explicar. Porque en lo natural se dan procesos naturales, pero en lo espiritual, los procesos espirituales son distintos a los naturales. A ver, la vara de Aarón que entró al lugar santísimo en una noche, dio hojas, dio flores, dio frutos. ¿Cómo le explicamos al alma si está viendo que va a sembrar y todavía la rama va a meterla en la tierra? Aunque le eche un montón de estimulantes, va a entrar en un proceso de enraizamiento, después va a sacar unas sus hojitas, después va a ver si logró meter las raíces, va a crecer. No va a entender el alma lo que una noche pasó. Son procesos espirituales distintos. Dios no vive en el tiempo. Dios es eterno. Dios vive en la eternidad. Dios tiene vida para darnos vida como le dio a Cristo. Quiero avanzar. Entonces el apóstol Pablo, en el proceso de enseñanza, empieza a poner marcas y empieza a decirle, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, un versículo que leemos seguido es Romanos capítulo 12, verso 2, cuando está tratando de transferirle al alma una instrucción para cambio, para transformación, para que entienda la voluntad de Dios. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes, mire, para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces hay una enseñanza al alma para que pueda contemplar la manera en que descubre la voluntad de Dios. Mucha gente dice: es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Pues sí, si la está viviendo en la carne o lo está viviendo en sus emociones, no va a descubrir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como le dicen a la mujer de Samaria, Dios es espíritu. ¿Qué dices tú? ¿Voy a adorar a Jerusalén? O como dicen mis padres, que vaya aquí al Jericim. Dios es espíritu. Y ahora busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Y eso no lo comprendía. Ella estaba en su aflicción almática de todas las frustraciones que tenía, pero el Señor la sanó. Cuando le vivifica su espíritu, después de ese momento tan crítico que pasa, que le dice: ¿querés del agua que yo estoy dando? Ahora que quieres entender el regalo de Dios a la humanidad, ¿quieres de esa agua que yo dije que te va a dar vida eterna? ¿Que no vas a volver a tener sed? Sí, tráeme a tu marido, le dice. ¿A dónde le hablaron? A su esquema emocional, a su daño directo, a donde estaba la fuente almática de sus conflictos internos. Entonces viene el Señor y no la acusa cuando le dice: no tengo. El alma justifica o evade, que es lo más fácil que puede hacer. Y ahora dice ella: no tengo. Pues en eso has dicho verdad, dice el Señor. En eso has dicho verdad. No le dijo: mentirosa, mira, yo conozco, yo sé, yo veo. No le dice, sino: mire qué grande misericordia del Señor. Le dice: en eso has dicho verdad, porque has tenido 5 y con el que andas no es. Me parece que eres profeta. A eso tenemos que llegar en la escuela, a tener la capacidad de discernir y ver.
de manera que podamos contemplar los planes y procesos de Dios en la vida de cada uno. Cuando uno ve que no es un asunto de casualidad, sino un propósito de Dios por el cual estamos, no es una casualidad. En el Señor no existen casualidades, hay propósitos, hay propósitos. Y entonces cuando se da un propósito, nosotros tenemos que, ¿por qué estoy en esto? Bueno, tengo que averiguar la causa de mi llamamiento. A usted lo eligió el Señor, lo llamó el Señor. Dice la Biblia, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Por eso dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Pero mire, me gusta en la Nueva Traducción Viviente lo de Romanos 8:30, cuando dice, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Ni siquiera usted se acercó, nos acercaron al Señor. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces yo quiero compartirles un tema que le puse, el plan divino. ¿Y hasta ahorita va a empezar? Sí, hasta ahorita, pero es temprano. Sí, pero ya lleva más de media hora, no importa. Cuando no está conectado con el Señor, no se entienden los planes divinos. Déjeme mostrarle algún par de ejemplos. Cuando Israel entró en un desorden y que se salió del plan divino, el plan divino era que Israel fuera testimonio a las naciones de la diferencia que era vivir bajo la tutela de un Dios verdadero ante un Dios falso. Y ellos de todas maneras se hicieron conforme al mundo y se fueron conforme a sus propias percepciones de Dios. Se fueron a la idolatría. Y cuando eso pasó, vinieron los enemigos y los de Madián empezaron en esa época a fastidiarlos, a robarles su cosecha, a robarles sus bienes, y ellos tenían que salir huyendo a las montañas, a las cuevas, y ellos no eran capaces ni de satisfacer sus propias necesidades. La situación no era fácil, pero cuando se acercó al que él eligió, al que él llamó, al que quería poner en orden, andaba todo distorsionado. Mire cómo estaba Gedeón. Gedeón componiendo trigo donde se componía el vino, donde se hacía el vino. Le dice: varón, el Señor está contigo. ¿Qué saca a luz? Su alma. Si estuviera conmigo, yo lo voy a parafrasear, mi madre, si estuviera conmigo, no nos estuviera pasando lo que nos está pasando. El alma más bien primero presenta quejas antes que aceptar la conducción por la visita de Dios a la vida. Gedeón saca sus quejas. Después que saca sus quejas, saca su incredulidad y empieza a poner a prueba su montón de cosas. Ese es el alma. ¿Dónde está el Dios que nos hablaron nuestros padres? Que abrió el mar, que nos dio alimento en el desierto,
Según nos contaron nuestros papás, hasta dudando. Estar en una condición almática en el tiempo de la visitación no te permite entrar en el plan divino de Dios. Gedeón convoca, pero lo pone a él en orden y lo manda a destruir a los altares y empieza a tener una relación, hasta ofrece una ofrenda, un sacrificio, lo recibe el Señor, lo empieza a poner en orden, y cuando ya lo puso en orden, le revela el plan que tiene. Vamos a quitarles el yugo que los madianitas les han puesto. Y ahora va. Llama a los hombres. 32,000, hermano. Como dijo aquel, no eran machos, pero eran muchos. Diles que los que tienen miedo se regresen. Más de la mitad se regresaron, hermano. 22,000 se regresaron. Y según Gedeón, con esos 10,000 iba a ir a hacer, pero cuando miraba al ejército de los de Madián en todo el valle, decía, nah, en su alma decía, eso no es posible. ¿Sabes una cosa? Cuando las circunstancias difíciles vengan a tu vida y los mires con tu alma, más es depresión la que viene que en lugar de gozo para vencer al enemigo. Porque empiezas a ver los problemas tan grandes y las dificultades tan difíciles, pero no ves al que es todopoderoso, que te quiere guiar a un plan divino de liberación en tu vida. A Gedeón todavía se lo llevan al arroyo. Mira los que tomen el agua con las manos y la laman como los perros. A esos vamos a elegir. ¿Usted se imagina que de 32,000 a 300, aquel tenía miedo? ¿Quién lo estaba dirigiendo? Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Habrá alguien que Dios lo está dirigiendo y no confía en el que lo dirige? Muy frecuente. Es que no, miren, saben, es que la iglesia ya no creció. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo de mercadotecnia. Déjese de cuentos, conságrese. Pregúntele al que sabe las cosas, al Señor. Respeto a los profesionales de mercadotecnia, pero no es así. El plan divino lo va a dar el Señor. El plan divino te lo va a dar el Señor. Va Gedeón, se para con sus 300 hombres y le dice el Señor: tienes miedo, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. Andate con tu criado allá abajo y anda a oír la plática que tienen estos. Le dijo. ¿Cuánta gente en la iglesia, sea ministro o sea parte del pueblo de Dios, tiene miedo de enfrentar sus circunstancias? Y hoy es tiempo en que la iglesia despierte a la dimensión de lo espiritual. Lo que estaba aconteciendo con Gedeón era que le estaban revelando un plan espiritual, donde Dios pelea por él, donde Dios pelea por nosotros. Ese es el plan divino. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí y nos hace más que vencedores en su nombre. Entonces hay algo que tenemos que aprender a ver, que definitivamente no es como yo pienso, no es como yo quiero. Cuando estamos en el plan divino del Señor, es como Él quiere, es como Él dirige. Y fueron y oyeron el sueño del pan de cebada que se dejaba venir sobre todos ellos. Mire, ¿a quién se le iba a ocurrir
que esa era la forma en que iba a confundir a un ejército tan grande? En la naturaleza humana, en el intelecto, en la voluntad y en las emociones, no cabe una estrategia de esas. Pero Dios es grande y poderoso y sabe los miedos del hombre mismo, y a ellos los atacó con su propio miedo. Y el miedo es una emoción, es almática. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? ¿Cuántos quieren ser victoriosos en Cristo Jesús? Porque hay un plan divino para tu vida, y el plan divino lo tienes que ejecutar. No hay excusa. Gloria a Dios. Entonces, mire, hay un hombre que el Señor lo preparó para cumplir una promesa. Allá a Abraham el Señor le dijo: esta tierra yo se las voy a dar a tu descendencia. Solo que no ahorita, porque ahorita hasta acaba de nacer Isaac. Tiene que volverse una nación. Le dan una promesa. ¿Por qué le dije al principio que tenemos que ir a la escuela para aprender a visualizar las promesas de Dios? Porque una promesa abre los espacios espirituales, abre la condición del alma a lo que quiere oír. Porque siempre los planes de Dios, los planes divinos, son para hacernos bien y no para hacernos mal. Eso lo dice la palabra. Pero son para hacernos felices. Entonces vea, allá el faraón sacó el decreto de matar a los niños varones, a los varoncitos. Tan difícil para el Señor agarrar al niño y mira, educámelo. Se lo fue a meter en sus propias narices. Y ahí lo educaron en economía, en legislación, en administración. Lo hicieron poderoso, lo hicieron elocuente y poderoso en obras, dice. Dice que Moisés llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. Así dice la palabra. No aquella confesión que él está diciendo almáticamente ahí: yo ni hablar sé. Hasta que el Señor se enojó y le dijo: vete y te pones de acuerdo con Aarón. Yo quisiera entresacar para dejar en su corazón algo. ¿Cuántos están contentos donde el Señor los tiene? Y quisieran más. Pocos quieren más, yo quiero más. Pero no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y lo cantamos. No es con espada. Y cantamos y ahí estamos. Y no lo creemos. Viene este hombre y definitivamente en su mente y en su corazón estarían pasando un montón de situaciones. ¿Cómo hago para ir a sacar a ese pueblo? Pero me llamó la atención algo que el Señor le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Lo lleva a una convicción de su encuentro personal con el Dios verdadero. Todo ministro, todo anciano, todo diácono, todo hijo de Dios debe tener clara la convicción de su encuentro personal con el Señor. Y eso trata el Señor de fijar en el corazón de Moisés. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué quería que se estuviera fijo? Porque si no tienes claridad de con quién te encontraste, no tienes convicción para defender la causa. La palabra convicción es una palabra griega que viene de un opomone, que dice
tener la capacidad de defender una causa aún con la propia vida. Así lo dice un diccionario. Entonces, aquí le está diciendo, toma la convicción de quién te habló. ¿Cuántos ministros hay aquí? ¿Tienen la convicción de quién lo llamó? Eso es un gran paso. Ese es un gran paso. Es que mira, yo creo que después que pasa la ilusión del primer año y el segundo año, los que le dijeron que lo iban a sostener ya no están, ¿verdad? Y usted dijo, les creyó a ellos. No, no les tenía que creer a ellos, tenía que creer al Señor. Entonces viene y le forma esa convicción, y aquel se está haciendo resistente. Y le dice, vete, habla con Aarón. Cuando ya estés de acuerdo, tú, Aarón y la familia, entonces vas a llamar a los príncipes de las tribus. Y cuando ya estés de acuerdo tú, Aarón y la familia, y los príncipes, porque les vas a decir que te encontraste conmigo y lo que vas a ir a hacer. Cuando ya estés de acuerdo tú, tu familia, entonces díganle a los príncipes. Y cuando ustedes ya estén de acuerdo, díganselo al pueblo. Hasta que ya estén de acuerdo ustedes tres, pueden ir contra el faraón. Mientras tanto, ni se muevan. Entonces el enemigo viene y mete división familiar. Y si no está de acuerdo la familia, no pueden estar en un mismo sentir con los príncipes. Dicho en otro idioma, si la familia ministerial no tiene unidad, no va a haber unidad con los ancianos y con los obreros, con la gente. Y el pueblo va a estar dividido. Es que aquel anciano dice que sí está de acuerdo, pero aquel otro dice que no mucho, que el pastor está muy ambicioso. No. Tenemos que tener un mismo sentido. ¿Sabe cómo le dicen con claridad? Moisés de plano estaba pensando cuántos carros necesito para vencer al faraón. Él sabía toda la estructura del ejército. Él sabía cómo entrenaban a sus guerreros. Y él no tenía ni guerreros. Aún más en el camino lo quería matar el Señor. Entonces mire, el plan divino se va a llevar a cabo cuando tú y tu familia estén de acuerdo. Cuando tú como casa ministerial estés de acuerdo con tu liderazgo. Y cuando tú, tu familia, el liderazgo y la iglesia estén en un mismo sentir, vayan y evangelicen y van a ganar más en el plan divino. Esa fue la estrategia en el plan divino que Dios le dio a Moisés. Nadie puede vencer dividido. Nadie. Y el plan divino es mostrarnos la unidad con Él. Por eso empieza la unidad. Nuestra alma, nuestra carne, por otro lado, el cuerpo por un lado, el alma por otro y el espíritu ni en cuenta. Por eso viene el Señor y resucita nuestro espíritu, para que nos pongamos en capacidad de entender la dirección divina a la luz de su palabra y que podamos hacer al alma entender las cosas. El cuerpo de todas maneras lo va a ejecutar una vez convencido el alma de la enseñanza del espíritu, porque la Biblia dice que el espíritu conoce todas las cosas y hace entender al alma. Y el alma, una vez unida al propósito del plan divino recibido por el espíritu, entonces el cuerpo va a ir a donde sea el plan del Señor. Allá en Éxodo capítulo 3, en el verso 19 dice: yo sé, mire cómo le dicen a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar ir si no es por la fuerza. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa.
Y tengo un par de minutitos para ir amarrando un poquito más. Mire, Moisés no sabía la estrategia que Dios iba a usar. Incluso cuando empezaron las varas a convertirse en serpiente, los magos y los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando convirtieron el agua en sangre, los magos y los hechiceros hicieron lo mismo. Pero llegó un momento en que el poder de los hechiceros se quedó. Y ellos siguieron, ya no pudieron hacer piojos aquellos, ya no pudieron hacer tinieblas, ya no pudieron hacer granizo, ya no pudieron hacer el resto. Se quedó el plan divino en ejecución. Es decir, vas a encontrar resistencia de poderes que te rodean, pero en el plan divino la victoria es tuya. La victoria es nuestra. La victoria es de Cristo. La victoria está en un plan divino. Por eso ahora le dicen, mira, la situación es difícil. Si tú no te unes y no haces del mismo sentir a los ancianos, a los líderes, a los príncipes, el pueblo no te va a hacer caso. Aún así tuvo oposición y rechazo. Aún así hubo oposición y rechazo. Habrá gente que te va a rechazar. Habrá gente que te va a juzgar, a señalar. Pero si tú permaneces en el plan divino, sea para tu familia, sea para la iglesia, sea para tu empresa, sea para el ambiente en que te muevas, tienes garantizada la victoria del Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que volver a la praxis, a la práctica? Yo recuerdo hace un tiempo que cuando iba a la escuela llevé un curso. Eso no se vale, vos, ¿verdad? Llevaba un curso que se llamaba Filosofía de la Praxis. El por qué y para qué de la práctica. Porque el por qué de la práctica es que te haya quedado claro el conocimiento. ¿Y para qué? Es para que se fije el conocimiento. La iglesia tiene que aprender haciendo. Y hay muchos fundamentos que hay que revisar para hacerlos. Yo solo le puse dos. El que dice que me ama, pero odia a su hermano, no ama al que ve, mucho menos al que no ve. En la filosofía de la praxis sería mostrar que sí amo al que veo, porque en mi fe amo al que no veo. Es un tiempo de revisar. El Señor viene pronto. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que le digas: Señor, ayúdame en estos tiempos finales. Ayúdame, Señor, auxíliame a no ser solamente oidor, como lo dijo Santiago, a no solamente ser oidor, sino hacedor de tu palabra. Si hubiera algo en tu corazón que no te permite la unidad en tu familia, como familia ministerial, dile al Señor: Señor, yo te entrego las situaciones, y que tu Espíritu Santo me guíe a la unidad. Todos tengamos la capacidad de permanecer en el plan divino. Mientras inicia la alabanza, si tú quisieras venir al altar, a mí me gustaría hacer una oración y decirle al Señor: auxílianos,
a permanecer en el plan divino. Quisiera decirle al Señor, ayúdame, auxíliame. Venir al altar nunca es una vergüenza. Venir al altar es una oportunidad en la cual se nos permite gozar. Levanta tus manos, dile: Señor, mi corazón está dispuesto a hacer la voluntad en tu plan divino. Ven hermana, no tengas pena, pasa. Mi corazón está dispuesto. Necesito esa unidad, necesito ese despertar. Que mi alma no me enseñe incredulidad, que mi alma no me enseñe dureza, que mi alma no me enseñe incertidumbre, que mi alma no me enseñe tiniebla, que mi alma no me enseñe realidades falsas, sino que tenga la oportunidad de recibir el gozo de la salvación a los que nos conduce tu plan divino. Padre, bendigo a cada uno por nombre y ruego, Señor, que seas tú glorificado en cada vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dice al pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación